Mi madre dijo que estaría mejor sin mí. Ahora, está llorando en mi puerta. Pero ya es demasiado tarde. Hola, Edith. Nunca pensé que llegaría el día en que mi familia volvería a buscarme. Después de todo lo que hicieron, después de todos los años en los que fui invisible para ellos, ahora que su mundo se derrumba, vienen a mí como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera la única persona capaz de salvarlos. Nunca fui la favorita, ese lugar siempre le perteneció a mi hermana, la niña dorada, la que nunca podía hacer nada mal sin importar cuán cruel fuera o cuánto se saliera con la suya. Mi madre la adoraba, y yo solo estaba ahí, un pensamiento al margen, una sombra en mi propio hogar. Crecí entendiendo rápidamente que mis opiniones no importaban, que mis sueños no eran relevantes y que mis sentimientos solo podían ser ignorados o ridiculizados. Si mi hermana fallaba un examen, era mi culpa por distraerla. Si perdía una amiga, probablemente yo era la razón. Si rompía algo, debía haberla empujado. Y mi madre siempre le creía, cada vez. Me esforcé por ser la hija perfecta. Trabajé duro, saqué buenas calificaciones y me mantuve en silencio cuando me insultaban. Nunca respondí, nunca me defendí. Creí que, tal vez, si demostraba mi valía, finalmente me amarían como la amaban a ella. Pero nada cambió. Todo se derrumbó la noche en que me dijeron que había arruinado sus vidas. Comenzó con una discusión, aunque en realidad, los únicos que discutían eran ellos, yo solo estaba ahí, dejando que me gritaran. Mi hermana había reprobado una materia y, en lugar de asumir la responsabilidad, volvió a culparme. Ni siquiera supe cómo lo justificó, tal vez el simple hecho de existir la estresaba demasiado. La frase realmente me golpeó con fuerza: has arruinado nuestras vidas. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando mi madre dijo nuevamente: seríamos más felices sin ti. No lloré, no grité, no les rogué que se retractaran. Solo asentí. Luego me di la vuelta, caminé hasta mi habitación, tomé una mochila y metí dentro lo poco que podía llevar conmigo. Nadie me detuvo. Ni siquiera se molestaron en mirarme cuando me fui. Salí a la noche con el peso de la mochila sobre mis hombros, aunque no era nada comparado con el peso en mi pecho. Caminé sin rumbo, solo alejándome de aquella casa que nunca había sentido como un hogar. Hacía frío, lo recuerdo bien, se sentía como si el aire cortaba mi piel, pero no temblé. Estaba completamente entumecida por las palabras de mi madre. Siempre había imaginado que irme sería algo dramático, como en las películas, con lágrimas corriendo por mi rostro o una última mirada nostálgica a la casa que dejaba atrás. Pero no hubo nada de eso. Nadie corrió tras de mí, nadie gritó mi nombre, a nadie le importó que no tuviera a dónde ir. No tenía un plan, ni una red de apoyo. Mis ahorros eran ridículos, apenas un par de cientos de dólares que había juntado en secreto con pequeños trabajos de tutoría. Pero había algo que tenía claro: jamás volvería. Esa noche encontré un motel barato y pagué por una habitación con manos temblorosas. Miré la cama, pero no pude acostarme. En su lugar, me senté en el pequeño escritorio y, bajo la luz amarilla que parpadeaba la lamparita de esa habitación, traté de pensar en mi siguiente paso. No tenía un título universitario, no tenía contactos, apenas tenía dinero. Pero contaba con una ventaja: toda mi vida había sido ignorada y subestimada. Nadie me había regalado nada. Si iba a lograrlo, tendría que construir algo desde cero. Decidí comenzar con lo único que sabía hacer bien: estudiar. Parecía una idea ridícula en ese momento, pero era lo que mejor se me daba. Había pasado años destacando en la escuela, ayudando a otros a entender temas complejos, dando tutorías. Tal vez, solo tal vez, podía convertir eso en algo. Al día siguiente, entré a una pequeña cafetería, pedí el café más barato del menú y usé el wifi gratuito para postularme a todas las plataformas de tutoría en línea que encontré. Fijé mis tarifas bajas, lo justo para que la gente me notara. Al principio, apenas era suficiente para sobrevivir. Sobreviví a base de fideos instantáneos y productos baratos del supermercado. Renté una habitación en un departamento compartido con 3 extraños que apenas reconocían mi existencia, pero aún así, era mejor que de donde venía. Cada mañana despertaba sabiendo que nadie me gritaría, nadie me culparía por sus fracasos, nadie me diría que estaba arruinando sus vidas. Y eso era suficiente. Los meses pasaron y mis trabajos como tutora fueron creciendo. Un cliente se convirtió en 3 en 10, y pronto estaba ganando lo suficiente para mudarme a un pequeño estudio, apenas más grande que una caja, pero era mío. A lo largo de todo ese tiempo, mi familia nunca llamó. Ni en mi cumpleaños, ni en las fiestas, ni siquiera para saber si seguía viva. Me dolió, como duelen las heridas antiguas, profundo, en silencio, sin desaparecer del todo. Pero me convencí de que estaba bien.
Si ellos no se preocupaban, entonces yo tampoco lo haría. Un año después, mi vida cambió. Me había hecho de una reputación como tutora especializada en exámenes de ingreso a la universidad. Estudiantes de todo el país me buscaban, desesperados por ayuda. Pero seguía intercambiando tiempo por dinero, y sabía que eso no era sostenible. Entonces, tuve una idea, ¿y si convertía mis lecciones en algo más grande? Algo escalable. Pasé meses estudiando marketing digital, viendo horas de contenido gratuito en YouTube, leyendo cada artículo que encontraba. Luego, comencé a crear mi propio curso en línea, la guía definitiva de preparación para el SAT, que es un examen estandarizado usado en Estados Unidos para admisiones universitarias. Era un riesgo. Invertí hasta el último dólar en diseñar el curso, construir una página web y pagar anuncios. Al principio, las ventas llegaban de a poco, una aquí, otra allá. Pero algo cambió. El boca a boca se esparció, los estudiantes comenzaron a hablar de mis métodos, a compartirlos en línea. Y, casi de la noche a la mañana, explotó. Una mañana desperté y vi que mis ventas se habían triplicado. Luego, cuadruplicado. En pocos meses, estaba ganando más de lo que jamás había imaginado. Me mudé a un elegante apartamento en un rascacielos, del tipo con el que solía soñar. Viajé, conocí personas que realmente me respetaban, construí amistades basadas en algo más que lazos de sangre o compromiso. Lo había logrado. Me había construido desde la nada. Mi familia no apareció. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Hasta esta mañana. El sonido de mi teléfono vibrando me sacó de mis pensamientos. Apenas miré la pantalla, pero entonces vi las notificaciones. Mamá, 6 llamadas perdidas. Hermana, 8 llamadas perdidas. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el latido acelerado en mi pecho. Después de todo este tiempo, después de que dejaron tan claro que no me querían en sus vidas. Solté un suspiro lento. Yo ya no era la chica débil y desesperada a la que habían rechazado. Ya no era su saco de boxeo. Fuera lo que fuera que querían, una disculpa no iba a ser. Y no pensaba ponérselo fácil. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que habían pasado horas cuando en realidad solo fueron unos minutos. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándome qué podían querer después de tanto tiempo. Mamá nunca se había disculpado por la forma en que me trató, nunca reconoció como siempre eligió a mi hermana sobre mí. Y mi hermana ni siquiera pareció notar mi ausencia hasta ahora. Sin embargo, después de todo este tiempo, de pronto me necesitaban. Finalmente, decidí contestar. Fue casi surrealista escuchar la voz de mi madre después de tantos años. Su tono tembloroso intentaba sonar dulce, una dulzura que se sintió como un veneno disfrazado de cariño. No me llamaba con afecto desde hacía mucho, pero ahora intentaba hacerlo sonar como si nada hubiera pasado. Me dijo que habían caído en tiempos difíciles. Mi hermana estaba teniendo problemas en la universidad y con todo lo que estaba pasando, simplemente no tenían suficiente dinero. Necesitaban mi ayuda. Una extraña mezcla de satisfacción y rabia se encendió dentro de mí. Después de tanto silencio, ahora me llamaban solo porque me necesitaban. Pregunté en qué consistía exactamente esa ayuda y la respuesta llegó sin rodeos: dinero. La matrícula de mi hermana estaba por vencerse, las cuentas acumuladas y no tenían a quién acudir. Mi madre intentó justificarse, dijo que sabía que nunca habían estado para mí, pero que ahora realmente lo necesitaban. Pude escucharla sollozar al otro lado de la línea. Tal vez era genuino, o tal vez solo intentaba manipularme con la culpa. Su súplica quedó suspendida en el aire. Mi apoyo. El mismo apoyo que rechazaron durante años. Cerré los ojos, tratando de contener el torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Cómo podían pensar que esto estaba bien? Durante mucho tiempo había aprendido a sentir solo indiferencia hacia ellos, pero esto era diferente. Me reí, no de felicidad, sino con amargura. ¿Realmente creían que después de todo lo que me hicieron simplemente iba a regresar y salvarlas? Mi madre intentó convencerme, diciendo que no podía hacerles esto, que sabía que se habían equivocado, pero que al final seguíamos siendo familia. Y ahí estaba otra vez, esa palabra vacía. Familia. Cuando yo las necesité, no les importó. Cuando yo sufrí, decidieron ignorarlo. Siempre estuvieron demasiado ocupados con mi hermana, con su hija perfecta, con su favorita. Me dijeron que estarían mejor sin mí y ahora querían fingir que todo eso nunca pasó. Contuve la furia que se acumulaba en mi pecho. No iba a darles el gusto de verme vulnerable otra vez. No les debía nada.
El silencio se alargó hasta que escuché la voz de mi hermana al otro lado de la línea. Sonaba desesperada, asustada. Sabía que había sido horrible conmigo, lo admitía, pero me necesitaba. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto, que había intentado arreglarlo, pero que ya no sabía qué hacer. ¿Arreglarlo? Como si fuera tan simple como ofrecer disculpas vacías. Como si pudiera borrar años de dolor con un par de palabras. No quería sus disculpas. No les debía mi dinero ni mi ayuda. Como pude hacerlo yo, ellos también podían encontrar una salida. Mi hermana intentó insistir, pero la interrumpí. Ellos mismos me sacaron de sus vidas, ahora tendrían que vivir con esa decisión. Sentí mi corazón latiendo con fuerza mientras colgaba el teléfono. La adrenalina recorría mi cuerpo, pero no solo era por la ira. Era satisfacción. Satisfacción de saber que después de años de silencio, después de fingir que no existía, ahora me necesitaban. Cuando mi familia cayó en desgracia, de repente se dieron cuenta de lo que habían perdido. Pero no me buscaban para disculparse ni porque me extrañaban. No me llamaban porque querían enmendar el daño. Lo hacían porque me necesitaban. Ahora que estaban desesperados, ahora que no tenían a quien más recurrir, yo era su última opción. Pero era demasiado tarde. No merecían mi compasión ni mi ayuda. Aún así, una parte de mí quería hacerlas suplicar un poco más, verlas hundirse en su propia desesperación antes de cerrarles la puerta para siempre. El teléfono no dejaba de sonar. Primero, mi madre, con un mensaje impregnado de súplica, intentando aferrarse a una relación que ella misma destruyó. Luego, otra vez, insistiendo con desesperación. Decía que no sabían qué hacer, que no tenían a quien más recurrir. Leí los mensajes sin emoción. No había nada más que decir. La persona que fui antes, la que dependía de ellos, la que soportó humillaciones y desprecios, ya no existía. Ahora, había construido algo propio, algo que nadie podía arrebatarme. Más que éxito, había conseguido algo aún más valioso, el poder de decidir quién merecía estar en mi vida y quién no, y mi familia perdió ese derecho hace mucho tiempo. Desde la ventana, observé la ciudad extendiéndose ante mí, como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mi pasado se sentía ajeno, como si le hubiera pertenecido a otra persona. Pero los mensajes no dejaban de llegar. A la mañana siguiente, la insistencia continuaba. Esta vez, fue mi hermana quien escribió. Por primera vez, no había arrogancia ni indiferencia en sus palabras. Eran ruegos, promesas de cambio. Decía que había intentado entrar a la universidad, pero la habían rechazado. Sin dinero para repetir el examen, su futuro estaba en juego. Y ahora, mamá aseguraba que, sin mi ayuda, todo estaba perdido. Por un momento, dudé. No era culpa ni tristeza, sino una punzada extraña, difícil de nombrar. ¿Era sinceridad o simplemente una nueva manipulación disfrazada de arrepentimiento? Mi respuesta fue breve y fría. Durante años, cuando fui yo quien necesitó apoyo, nunca lo recibí. Cuando pedí ayuda, me ignoraron. Ahora, el pasado había cambiado de manos, y el rechazo era la única respuesta justa. Envié el mensaje sin vacilar. Pero al cerrar la pantalla del teléfono, el peso en mi pecho no desapareció. Con el tiempo, la indiferencia se convirtió en mi escudo, una coraza construida a base de abandono y decepción. Pero, en lo más profundo, algo en mí aún latía, resistiéndose a desaparecer por completo. Seguí con mi día. Trabajé como siempre. Sin embargo, cada vez que miraba mi teléfono, más notificaciones aparecían. Llamadas. Mensajes. Correos de voz. La familia que una vez me olvidó, ahora no estaba dispuesta a rendirse. Pero entonces, a las 7 de la noche, apareció un mensaje que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era de mi madre. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no se trataba solo de dinero, que sabía que se había equivocado, que todos lo habían hecho. Me pedía que regresara a casa, que me necesitaban, que no los dejara así. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Por un segundo, consideré llamarla. Tal vez podría escucharla, tal vez habría alguna forma de arreglar todo. Pero entonces recordé todo lo que me habían hecho pasar, la forma en que me trataron como si no importara, como si nunca hubiera sido parte de ellos. No iba a olvidar eso, no iba a ser su salvación. Solté un suspiro profundo y escribí mi respuesta. Les había dado su oportunidad. Ya estaba harta. Presioné, enviar, y algo dentro de mí se quebró. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero no pude evitar sentir un dolor persistente en el pecho. ¿Y si era su última súplica?
¿Y si realmente estaban sufriendo? Ya sé que para algunos simplemente debería de bloquear sus números de teléfono, pero son varios sentimientos encontrados. Pero en el fondo, ya había aprendido una lección, no podía arreglarlos. Estaban más allá de cualquier salvación, si alguna vez volvían a formar parte de mi vida, sería bajo mis términos. Dejé el teléfono a un lado y traté de sacarlos de mi mente. Al día siguiente, mientras estaba en la sala revisando mi teléfono, escuché un golpe en la puerta. Unos golpes rápidos, seguidos de una pausa. Levanté la vista, confundida. ¿Quién podía ser? Me puse de pie y caminé hacia la puerta, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no se sentía bien. Me asomé por la mirilla y mi estómago se hundió. Allí estaban. Mi madre, mi padre y mi hermana, de pie en mi puerta, con el rostro cansado, demacrado, como si no hubieran dormido en días. Sus expresiones estaban marcadas por la desesperación, pero no fue su apariencia lo que hizo que mi pulso se acelerara. Fue el hecho de que habían aparecido sin avisar, sin ser invitados. Me quedé paralizada un momento, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlos, darme la vuelta y fingir que no los había visto. Pero la rabia que había reprimido durante tanto tiempo empezó a hervir dentro de mí. No iba a dejar que invadieran mi espacio después de todo lo que habían hecho. Abrí la puerta lo suficiente para verlos bien. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Mi madre dio un paso adelante primero, con los ojos abiertos por la desesperación. Me rogaba que la escuchara, su voz temblaba con una súplica que antes nunca había pronunciado. La observé en silencio. Era la misma mujer que me dijo que estaría mejor sin mí, la misma que me empujó fuera de su vida una y otra vez. Y ahora estaba allí, parada en mi puerta, pidiendo ayuda. Les hablé con dureza, elevando la voz. ¿De verdad creían que, solo por aparecer en mi puerta, los iba a aceptar de nuevo? ¿Qué podía olvidar todo lo que me hicieron? Mi padre se movió incómodo detrás de mi madre, pero no dijo nada. Mi hermana estaba a su lado, con la mirada clavada en el suelo, evitando la mía. Mi madre intentó justificarse con la voz entrecortada. Decía que habían intentado contactarme, que sabían que habían cometido errores, que la situación era difícil y que no sabían qué más hacer. Yo era la única que podía ayudarlos. Sus palabras solo alimentaron mi enojo. Antes no me necesitaban, ¿por qué ahora sí? Habían tenido años para arreglar las cosas, para intentar enmendar lo que hicieron, pero nunca se tomaron la molestia de hacerlo cuando realmente importaba. Y ahora, solo porque todo se estaba desmoronando, creían que podían aparecer y que todo se solucionaría. Se quedaron en silencio, sorprendidos por mi frialdad. Vi los ojos de mi madre llenarse de lágrimas, pero no me importó. Con voz temblorosa, dijo que estaban pasando muchas dificultades, que no tenían dinero para pagar el alquiler, que el futuro de mi hermana estaba en riesgo y que no sabían qué hacer. Su desesperación no me conmovió. No podían decir que no sabían qué hacer. Habían tomado decisiones, me dejaron fuera de ellas, y ahora que todo estaba saliendo mal, de repente me necesitaban. Mi madre dio un paso adelante, extendiendo la mano, suplicándome que la escuchara. Cerré la puerta en su cara con fuerza. El sonido retumbó en la casa y, por un momento, sentí una oleada de poder. Por primera vez, yo tenía el control de la situación. Pero mientras permanecía allí, con la mano apoyada en la puerta, una sensación incómoda se instaló en mi interior. No era culpa, era algo peor. Era la certeza de que habían venido a buscarme porque no tenían otra opción. No porque quisieran arreglar nuestra relación, ni porque realmente estuvieran arrepentidos, sino porque me necesitaban. Y lo odiaba. Me alejé de la puerta, dejándolos afuera. Pero no se fueron. Escuché sus voces a través de la madera. Mi madre seguía suplicando, mi hermana lloraba y mi padre intentaba consolarlas. No podía soportarlo más. La rabia en mi interior era sofocante. Sabía que, si no hacía algo, lo lamentaría después. Abrí la puerta de nuevo. Ahí estaban, esperando, desesperados. Mi madre tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, mi hermana se veía avergonzada y mi padre, él parecía derrotado, como un hombre que lo había perdido todo y no sabía cómo recuperarlo. Me quedé en silencio, observándolos. Esa era mi familia, la misma que me había hecho sentir insignificante, invisible. Ahora estaban ahí, pidiendo ayuda. Pero, ¿qué les debía yo? Nada. Respiré hondo y los miré por última vez. No tenían derecho a aparecer aquí esperando perdón solo porque ahora estaban sufriendo. Mi voz salió fría, dura, como un cuchillo cortando el aire. No sentí ni un mínimo de arrepentimiento al decir esas palabras. Se merecían escuchar la verdad.
Habían tenido años para arreglar las cosas, años para darse cuenta de lo que habían perdido, pero nunca les importó. No iba a ser su solución ahora. Vi a mi madre abrir la boca para protestar, pero levanté la mano, cortándola en seco. Había construido mi vida, mi éxito, desde cero, y no iba a permitir que lo destruyeran también. No tenían derecho a aparecer y esperar que todo cambiara solo porque habían tocado fondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero yo no sentí nada. Ni culpa, ni remordimiento. Solo una tranquila satisfacción al saber que, por fin, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Les dije que se fueran, sin titubeos, con la voz firme. Que arreglaran su propio desastre, porque yo había terminado con eso. Cerré la puerta por última vez. Las semanas pasaron y seguí con mi vida. Mi negocio creció, mi red de contactos se expandió y me sentí más viva que nunca. Me convertí en la persona que siempre había querido ser, alguien que no tenía que disculparse por su éxito, alguien que había aprendido a dejar atrás lo tóxico de su pasado. A la fecha no volví a saber de ellos. Ni un mensaje, ni una llamada. Y, ¿sabes qué? Estaba bien. Era una paz silenciosa que no sabía que había estado buscando. Con el tiempo, comprendí algo importante: las personas que te lastiman, las que te abandonan, no son a quienes debes buscar para validar tu valor. Tú eres quien importa. Tú eres quien decide su propio futuro. Y, al final, aprendí una verdad muy simple: no puedes seguir entregando todo a quienes nunca te dieron nada a cambio. La puerta se cerró para siempre. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para más historias como esta.